Nos vamos al Congreso de la Nación, porque ayer afuera pasaba lo que ustedes acaban de ver, pero adentro tenía lugar otro escándalo. Vamos a hablar de eso, está Fernando Fraquelli, por supuesto, con todos los detalles desde allí, pero antes, con la información del día de hoy. Fernando, ¿qué es lo que acaba de pasar? Se tenía que reunir la bicameral para tratar el DNU por el acuerdo con el FMI. ¿Cómo estás? Hola Maga, buen día. Bueno, novedades en el Senado Nacional. Vos bien estás señalando la reunión de la bicameral para analizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue suspendida. Estaba prevista hoy a las 13:30, reunión que encabeza el senador libertario Juan Carlos Pagotto. Se suspendió la reunión, todavía no han dado motivos, los integrantes de la misma se han visto sorprendidos, muchos de ellos estaban en la reunión de acuerdos, que es otra de las novedades de este Senado Nacional, porque el pliego de Manuel García Mansilla, hoy juez de la Corte Suprema de Justicia, por decreto y en comisión, ha tenido el respaldo en lo que tiene que ver con el dictamen correspondiente, y su pliego ahora va a ser analizado conjuntamente con el de Ariel Lijo el próximo día jueves en el recinto del Senado Nacional. Fernando, ¿habrá tenido algo que ver en esta suspensión de la reunión el escándalo de ayer, el cual me gustaría que puedas contarnos qué es lo que pasó? Porque se vio a los libertarios entre sí algo tensos y con desacuerdos a la vista de todo el recinto, ¿no? Incluso empujones, piñas, lo vemos en las imágenes. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, a ver, algunos están señalando que las consecuencias y los coletazos de lo que dejó la jornada de ayer se trasladaron o se podrían trasladar a la reunión de hoy, a la comisión bicameral. Desde ya. Dos legisladores nacionales que están viendo en imágenes. Uno es Oscar Sago, presidente del bloque del MIT, el otro Lisandro Almirón, es diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, que se han empujado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y ambos forman parte de esta comisión bicameral aquí en el Congreso Nacional. Pero lo cierto es que es un dato. Uno hay que esperar finalmente qué es lo que dicen desde el oficialismo o qué es lo que dicen desde las oficinas de Juan Carlos Pagotto respecto a los motivos por los cuales se terminó suspendiendo. Pero lo cierto es que parte de lo que sucedió ayer tiene que ver con esa situación planteada en el seno del bloque de la Libertad Avanza, porque había diputados de la Libertad Avanza sentados en el recinto y había diputados de la Libertad Avanza que pretendían que se levanten del recinto, sacarlos para que la Cámara no tenga quórum, y en esos forcejeos y en otras imágenes ahí podemos ver a la diputada Marcela Pagano, a la diputada Bonacci, en cruces verbales e incluso en cruces en la agresión de tirarle un vaso con agua de Bonacci hacia la diputada Ponce de la Libertad Avanza de la provincia de Córdoba, y también con discusiones fuertes con la diputada Lilia Lemoine. Bueno, lo cierto es que esa situación y esa fricción entre Almirón, Sago y el resto de diputados de la Libertad Avanza hicieron que varios de los legisladores nacionales se levanten de sus bancas, y eso motivó que la Cámara, que tenía 131 diputados sentados en sus bancas para avanzar con el emplazamiento de dos temas que había planteado la Unión por la Patria, que era, por un lado, lo que planteó Victoria Tolosa Paz respecto a ponerle fecha y emplazar a las comisiones para discutir la derogación de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, que están y que fueron establecidas por la Ley de Bases. Eran temas calientes, y por el otro lado, sí, y por el otro lado, te escucho atentamente. Y por el otro lado, el tema de la convalidación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político, que nos tenemos que remontar a abril del año pasado, cuando la comisión se reunió, que consagró a Marcela Pagano
con Sí. el respaldo de Oscar Sago, la consagró presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero esa reunión fue desconocida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, Recuerdo, porque gran minutos polémica. antes Sí. había enviado un mail a todos los integrantes suspendiendo esa comisión. Sí. Bueno, eso quedó latente, quedó sin resolución, y ayer, Sí, viendo volvió a los surgir. números que tenía la Cámara, Ujú. volvió a surgir a partir de cierto entendimiento de Germán Martínez con Oscar Sago. Fernando, concretamente. antes de continuar Sí. con el detalle y escuchar las notas, también en las imágenes veíamos a Máximo Kirchner enojadísimo con el presidente de la Cámara, con Menem. Incluso el presidente de la Cámara se levantó Claro. y se fue. Por eso, porque cuando se levantan, en un momento determinado, Germán Martínez le dice: presidente, hay 131 diputados Claro. sentados en sus bancas, tenemos quórum, avancemos con la puesta a consideración de estas mociones, en definitiva. Bueno, al producirse estos cruces entre Sago y Almirón, y que por ende se levantan de sus bancas, Sago se levanta de su banca para empujar a Almirón, y otros diputados que se levantan también para frenarlos, el quórum de la Cámara bajó, Claro. cayó, y hubo en la Cámara 128 diputados y por lo tanto no había quórum. Cuando se produce eso, es ahí donde el presidente de la Cámara ve que no hay quórum y ahí levanta la sesión directamente. Eso Escándalo, genera la Fernando. reacción. Verdadero escándalo. Exactamente, genera la reacción de Máximo Kirchner, de los diputados de Unión por la Patria. de Unión por la Patria. Para Bien. ese momento ya se estaba retirando de su Sí. estrado Martín Menem, y bueno, y quedó el así. secretario parlamentario recibiendo los cuestionamientos de Unión por Fernando, la Patria. más temprano estuviste hablando con legisladores. Exactamente, el tema tiene que ver A ver. con los pliegos de los jueces de la Corte, en este caso Manuel García Mansilla, y esto dijeron los senadores. Bueno, la intención es que se dictamine lo de García Mansilla y que finalmente se le dé tratamiento en el recinto como corresponde para el proceso de nombramiento de jueces. ¿Tiene ya una postura adoptada? Sí, absolutamente. Yo siempre dije que mi límite era la designación de jueces por decreto. Así que yo estoy por el rechazo de los dos pliegos. ¿García Mansilla puede seguir siendo ministro de la Corte si el Senado rechaza su pliego? Bueno, ahí está toda esta controversia jurídica, legal, pero aquí hay un poder del Estado que con 2/3 no hay nada más potente que el Senado de la Nación. Mayoritariamente hemos manifestado que al hijo estamos en contra de su designación. Con García Mansilla entiendo que la mayoría estaba para acompañar el pliego, es mi posición personal, pero bueno, vamos a ver cómo se da ahora, ¿no? El hecho de que haya aceptado el cargo de ministro de la Corte por decreto y en comisión, ¿cambia la situación interna para ustedes aquí en el Senado? Bueno, es un poco lo que se ha debatido, ¿no? Esa postura. Entiendo que el ministro de la Corte lo ha explicado, cuál fue en el contexto que lo ha dicho. Pero bueno, yo creo que lo más importante, creo que ha demostrado en su primera intervención total imparcialidad con respecto, por ejemplo, al tema de la licencia que había solicitado el hijo. Creo que ahí ya ha demostrado de cómo se va a mover la Corte, y creo que es lo valioso, que es un juez que está ajustado a derecho y no al poder, digamos.